Saludos a todos mis queridos jardineros, bienvenidos al canal Mi Diario de Jardín. Estamos creciendo y es gracias a ti, así que te pido que publiques los videos realizados en el canal en tu muro de las redes, ya sea Facebook, Instagram, Twitter, cualquier red que tengas, puedes publicar los videos y así podemos darnos a conocer mucho más. Le vamos a dar continuidad a la Samioculca. Ya sabes que tenemos una planta en cuidados intensivos, es decir, con cuidados específicos. Y ahora vamos a limpiar las raíces. La vamos a extraer de la maceta y le vamos a limpiar las mismas. Nos daremos cuenta cuál es el problema que puede tener. También le vamos a realizar un sustrato, una mezcla que va a favorecer su desarrollo. No te lo pierdas, quédate hasta el final. Espero que te guste el video. La importancia de este video es conocer el tipo de problema que está teniendo esta Samioculca, así que vamos a sacarla de la maceta, le vamos a limpiar las raíces, le vamos a colocar un producto para desinfectarla y luego vamos a dividir los rizomas o bulbos. Esto va a permitir que la planta se alimente mejor. Ya verás en qué condiciones está la planta. También vamos a elaborar un sustrato variado, específicamente para este tipo de plantas bulbosas. Puedes colocárselo a cualquier tipo de planta con raíces rizomatosas o bulbosas. Este sustrato es ligero, bastante flexible, permite que la planta esté fresca pero nunca encharcada. Así que te voy a mostrar todo el procedimiento. Las samioculcas, también conocidas como planta de prosperidad, es bellísima. Es raro quien no tenga una en casa. Llaman muchísimo la atención por sus hojas de lujo, en coloración verde intenso y hasta negras. Estas hermosas hojas crecen directamente en forma de rama desde el tubérculo. Para ello, tenemos que tomar en cuenta la iluminación y el riego, el cual debe ser moderado. También debemos darnos cuenta del sustrato, que esté seco entre riego y riego. Los excesos son la causa de los males de esta planta. Una problemática es que a veces le colocamos en lugares donde tenemos otras plantas de jardín que exigen riegos continuos y pues cuando regamos aquellas plantas también regamos la samioculca. Este es un error que debemos evitar, amigo jardinero, debido a que estas plantas no les gustan los excesos de riegos. También tenemos que tomar en cuenta los abonados. Por ello, el suelo que vamos a realizar ahora en esta ficha informativa tiene nitrógeno, fósforo y potasio, para así solamente abonar nuestra samioculca cuando sea necesario. Ya sabes que si el suelo está nutrido, la planta no necesita de abonados diluidos. Otro de los problemas que tienen las samioculcas es que no crecen y que las varas que echan son delgadas y frágiles. Vamos entonces a reestructurar el suelo y te diré cuáles elementos debes utilizar. El suelo que debemos crearle a nuestra planta es un suelo especial, básicamente porque sus raíces son gruesas y absorbentes, necesitan un suelo fresco y orgánico. Por ello, no solamente vamos a crearle el sustrato adecuado, sino que vamos a sanear las raíces de nuestra samioculca. Estas se conocen por diversos nombres. En Puerto Rico le llaman Eternity, la planta de la fortuna, y aunque su nombre científico es Samioculca samifolia, también se conoce como planta ZZ. Esto es debido a las abreviaturas de su nombre. Es una planta súper resistente, pero te diré lo que debes hacer para que crezca de manera saludable. La planta de mi amiga no crecía y sus hojas son amarillas y algunas verdes, pero un verde pálido, algunas además sin color atractivo. Los tallos son delgados, por eso le agregaremos lo que comúnmente se conoce como mantillo. ¿Qué es el mantillo? El mantillo es un tipo de sustrato que se obtiene de la descomposición de algunas materias orgánicas, hojas secas trituradas, ramas secas trituradas y otros elementos tomados de la naturaleza.
El mantillo también se conoce como alcochado o mulching, es el término utilizado en jardinería y agricultura. Este tipo de descomposición de la materia orgánica lo que hace es que el suelo siempre esté fresco y que el componente indicado para que las raíces de nuestras plantas estén adecuadas se conoce como nitrógeno. En este tipo de material abunda de manera excelente. Por eso no podemos dejar de agregárselo a nuestra mezcla. ¿Qué podrás observar que tiene nuestro mantillo? Tiene, aparte de las hojas secas trituradas, que son los elementos del bosque, le he añadido cáscaras de almendra y corchos previamente lavados y secos. Estas cáscaras de almendra hacen el trabajo de la arlita o arcilla. Si no consigues este material, pues puedes comprar en la tienda de jardinería arcilla expandida. Es muy buena para este tipo de plantas. En mi caso se lo añado a las mezclas porque, como ya te había dicho, son ricos en nitrógeno y porque es una fuente importantísima para mantener la frescura en la mezcla del sustrato. Esto al tiempo se vuelve tierra orgánica y también mantiene las raíces de nuestra samioculca. A esta mezcla le vas a agregar 2 onzas de vinagre blanco diluido en 6 onzas de agua de riego. Rocías toda la mezcla del mantillo que hemos creado para luego utilizarla. No es necesario dejar que seque porque vamos a mezclarla con otros elementos. Esto lo que permite es que la mezcla esté desinfectada para luego utilizarla. Te comento que la mayoría de las hojas que he utilizado en este mantillo que he creado son hojas de la planta de almendra, hojas de la planta de mango y algunas que otras de la planta de aguacate. Recuerda que también cuando fuimos a Jarabacoa extraje de allá algunas ramas que había encontrado en la planta de los pinitos, excelentes para crear este tipo de elementos para nuestras plantas de jardín. A esto también le vamos a añadir piedritas o gravillas para que no se compacte el suelo. Además de ello, permite que las raíces se adhieran a estos elementos, succionando el material. Es súper bueno, pues además de todo, puedes, si no consigues las piedritas o gravillas, podrás añadirle pedazos de barro o perlita. Esto contiene un mineral importantísimo para nuestras mezclas. De ello le vas a agregar un 15%, además el 15% del mantillo que realizamos. Para ello también le vas a agregar un 15% de espuma seca trituradas y también virutas de madera sin químicos. Este tipo de mezcla lo que va a permitir es que no se compacte la tierra de jardín y que mantenga la aireación y frescura en la mezcla. Si eres nuevo por acá y no sabes cómo se elabora la espuma seca con la viruta de madera, te dejaré el video sobre cómo elaborarlo en la descripción de este video. Allí podrás encontrar cómo elaborar esa mezcla. Recuerda que si no tienes las piedritas o gravillas, puedes agregar perlita, vermiculita o arcilla expandida. También se conoce como arlita. Es una muy buena opción, puesto que lo único que buscamos es que la mezcla tenga aireación. Recuerda realizarle a la maceta agujeros extras, porque si haces esta mezcla pero no drena bastante dentro de la maceta, entonces se dañará la mezcla, se degradará los nutrientes y no permitirá que la planta esté debidamente desarrollada. La cantidad precisa en la maceta que debes agregarle es: al fondo de la maceta le agregarás perlita o piedritas. Antes de todo, debes colocarle a los agujeros una rejilla, ya que las piedritas pueden tapar también los agujeros. Así que colocas una rejilla para que entonces el sustrato que hemos creado no tape los agujeros. A su vez, debes colocarle piedritas, perlitas o arlita. Esto es para que siga drenando de manera adecuada. Agregarás un 15% de toda la mezcla que harás.
Luego colocarás un 15%, en mi caso coloqué cáscaras de almendras o el corcho seco, pero puedes colocarle la arcilla expandida. Colocarás un 15% para que entonces la mezcla que vamos a utilizar para las raíces y los bulbos de la samioculca tengan bastante frescura en el ambiente. Me encanta utilizar este tipo de elementos de la naturaleza porque se vuelven tierra orgánica con el tiempo y seguirá siendo alimento para la planta. Luego agregarás la mezcla que hemos creado a la maceta. Pero antes tendrás que tomar en cuenta estos 3 pasos que podrá garantizarte que los bulbos y las raíces rizomatosas de las samioculcas estarán bien fundamentadas. Ahora pasaremos al punto donde limpiaremos las raíces. Me gusta elaborar suelos orgánicos para cada una de mis plantas. Las samioculcas, al igual que los anturios, son plantas de raíces bastante fibrosas, rizomatosas, es decir, que contienen el alimento en el mismo. Son raíces muy extendibles y bastante gruesas. Esto nos da la idea de que debemos permitirle que en el suelo la planta tenga alimento, no de manera excesiva, sino de manera balanceada. Porque cuando la planta se alimenta por esta vía, todas lo hacen, pero unas con más intensidad que otras, pues entonces tomaremos en cuenta no excedernos, porque si le agregamos muchos nutrientes o le agregamos mucho riego, pues la planta se sobresatura y por ahí empezamos a ver cómo nuestra planta se desmejora. Por ello es importante que notes, si tu planta de samioculca no tiene un sustrato flexible, un sustrato con nutrientes, es posible que desde allí esté desmejorándose la planta. Que no te dé miedo el trabajo que conlleva realizar esta mezcla. En mi caso, el mantillo siempre lo tengo de las mismas hojas secas que produce mi jardín. La fibra de coco, las cáscaras de almendra, el corcho, es opcional. Puedes recurrir a elementos que venden en la tienda. La idea es que el suelo debe ser mezclado para que tenga aireación. Si tu planta se va disminuyendo y tienes miedo de sacarla de la maceta, te muestro cómo debes hacerlo. Te preguntarás, ¿y cómo debo limpiar las raíces de mi samioculca? ¿Y por qué debo hacerlo? Te voy a mostrar paso a paso cómo debes limpiar las raíces de tu planta. ¿Por qué debes hacerlo? No es una opción. Muchas veces las plantas cuando no se desarrollan correctamente pensamos que es por falta de abonados y vemos que mientras más abonados le agregamos, pues la planta no se desarrolla. Así que deberás sacarla de la maceta y observar qué está pasando en las raíces. Esto puede ser un riesgo como también puede ser un beneficio, pero de todas maneras, mi querido amigo, hay que hacerlo. Bueno, pues luego de haberles mostrado el sustrato que vamos a utilizar, ahora vamos a proceder a sacar los bulbos de esta maceta. Vamos a desmontar todo este terreno y con sumo cuidado vamos a extraer las plántulas. Luego haremos un lavamiento de sus raíces y te voy a mostrar todo el procedimiento paso a paso para que puedas elaborarlo tú misma. Recuerda, si tienes la samioculca en esta condición y en este tipo de sustrato, lo conveniente es destapar la planta, observar los bulbos, las raíces tuberosas, para entonces luego proceder a colocarle nuevo sustrato y si la maceta es la misma, bueno, pues darle una limpiadita a la maceta para que no tenga ningún tipo de hongos y colocarla en la misma maceta y si no, cambiarla también de lugar. Todo esto es buscando que nuestra planta crezca, que eche nuevos brotes fuertes y firmes y que sus hojas estén adecuadas, que ninguna se encuentre en esta condición. Si necesitas saber sobre por qué estamos haciendo este procedimiento, te recomiendo que veas el video anterior donde explicamos los por qué había que trasplantar a esta bella samioculca.
Te mostraré las raíces de las amioculcas. Lo que más nos debe interesar es que sus raíces estén saludables, que no te dé miedo desmontar la planta y luego sanearla y luego colocarla nuevamente. Ella soporta los trasplantes. El hacer esto evitará que tu planta esté muriéndose poco a poco y que no sepas el por qué. Lo que debes ir haciendo es, al trasplantar la samioculca, no debes sacarla bruscamente porque las raíces pueden estar delicadas, así que debes ir quitando poco a poco todo el sustrato de la orilla de la maceta. El bulbo no debe maltratarse y luego entonces debes extraer con cuidado la planta. Pero un detalle es que están muy enterrados. Este tipo de plantas requiere que lo único que se quede bajo tierra sea el bulbo y las raíces fibrosas, pero no realmente el tallo de la planta, porque esto es lo que adquiere entonces toda la humedad. Como puedes ver, tiene una subdivisión, ¿ves? De acá para abajo estaba enterrado y todo esto que sigue siendo tallo de la planta no debía estar bajo tierra, sino en la superficie. Esto también es otra de las cosas que debemos mejorar al cultivar esta planta. Esto lo que va a facilitar es que los tallos de la samioculca crezcan de nuevo y que sean gruesos, engrosados y bien alimentados. Este tipo de trabajo en las raíces de esta planta es importantísimo que lo realicemos de manera periódica, porque así podemos darnos cuenta si tiene algún hongo, plaga o bacteria en la misma. Recuerda que al sanear las plantas samioculca y extraerla de la maceta, no solamente es para lavarlas, para limpiarlas, sino que deberás observar de manera minuciosa si tiene algún polvo blanquecino o si tiene algún elemento o algún material como bacterias. Esto es muchas veces la razón por la cual nuestra planta no se está desarrollando. Pero como puedes notar en el video que te acabo de mostrar, la planta no tenía ningún tipo de bacteria u hongos dentro de la misma, sino que lo que estaba sucediendo con ella era que no se estaba alimentando debidamente y también el tipo de suelo que estaba teniendo. Por eso, damos gracias a Dios que sus raíces y bulbos están correctos. Ahora vamos a permitirle que se alimente del sustrato que le hemos creado. Quiero mostrarte la parte de abajo. Esta es la parte ya luego de están las raíces, o sea, estaban las raíces, y esta es la parte del fondo de la maceta. Una tiene demasiado fondo, esto vendría siendo básicamente de acá, tiene demasiado fondo de sustrato, y otra está totalmente mojado. ¿Ves? Eso es lodo. Está totalmente húmedo. Se puede hacer un muñequito con esta tierra. Por eso la parte de arriba, cuando llegó a mi casa, se sentía compacta. Luego que secó, se puso más flexible. Ya he hecho un muñequito con el fondo de el sustrato de la planta. Debo chequear la maceta si tiene suficientes agujeros, si no, entonces debo agregarle agujeros nuevos para que esto no se le cree al nuevo sustrato que le vamos a agregar a la maceta. Y el fondo no debe contener tanto suelo. Acá entonces veo que los orificios son muy pequeños, aunque son los que lleva la maceta en su estructura original. Pero siempre nosotros le hacemos algunos arreglos cuando llegan a casa, porque esto es lo que evita que nuestras plantas se pudran. Le vamos a hacer un orificio grande en el centro, cuestión de que este orificio del centro pueda servir de drenaje. La maceta es sumamente grande para contener esos pequeños orificios. Eso entonces puede perjudicar el cultivo en este tipo de macetas. Procedí entonces a lavar las raíces de la planta y noto que algunos bulbos pues tienen algún tipo de malformación.
Por ejemplo, este tiene una malformación, pero no está blando. No está blando. Las raíces no tienen raíces nuevas. Todas estas en su coloración pues son raíces viejas. Es posible, como ya lo hemos dicho, que no se estuviese alimentando. Y esta malformación del bulbo me muestra que eso es así. Como puedes ver, te había dicho que iba a mostrarte esos pequeños plántulas que iban saliendo de tallos pequeños. Se debe a que el bulbo no está debidamente alimentado. Si te fijas, este procedía de un tallo viejo y allí mismo le salieron esas pequeñas ramas. Por lo pequeña es debido a que su sistema de raíces no está totalmente formado, necesitaba más aireación, que es lo que aquí estuvo aconteciendo, y alimentación en cuanto a las raíces para que el bulbo crezca y los tallos sean grandes. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Lavaré bien las raíces y los bulbos, le colocaré una tapita de vinagre blanco y la dejaré en este tipo de líquido hasta que la vaya a cultivar en unas 3 horas. Acá tengo las raíces y los bulbos ya previamente lavados. Ahora vamos a agregar 1 litro de agua de riego para dejarlas sumergidas. Y le vamos a agregar 2 onzas de vinagre blanco para evitar que las bacterias u hongo hagan estragos en las raíces de nuestra Samioculca. Le deberás agregar más o menos esta cantidad de vinagre blanco. Lo dejaremos allí hasta que vamos preparando la maceta y el sustrato que vamos a echarle a nuestra planta. Si no sabes qué hacer y quieres tener un jardín, en el canal te mostramos los cuidados sencillos a través de consejos de jardinería. Esta jardinería que realizamos es orgánica, así que puedes hacerla tú mismo en casa. Quisiera responder tus preguntas sobre esta planta. Déjala en los comentarios. Ha sido interesantísimo para mí poder realizar este video. He aprendido muchísimo y eso me encanta. Ya puedo responderles cuando muchos de ustedes me dicen por qué mi Samioculca no crece, porque la veo que no se desarrolla. Le he abonado, le he colocado en un ambiente externo muy favorable, pero veo que todavía sigue pequeña. Todo esto es debido a lo que hemos estado enseñando. Colocarle un suelo nuevo a tu planta de Samioculca, realizarle una limpieza de raíces es fundamental. Ya yo he cultivado la planta de Samioculca, la he colocado en su maceta con suelo nuevo y ya sus raíces están adecuadas. Le daré 7 días para luego entonces entregársela a mi amiga. Y al cabo de ese tiempo te mostraré cómo elaboramos el trasplante y también la recuperación de la planta. Espero que te haya gustado el video informativo, que lo compartas con tus amigos y familiares. Gracias y que Dios te bendiga. El canal Mi Diario de Jardín te muestra los problemas más comunes como el suelo inadecuado, la cantidad de riego de cada planta, la temperatura, si es muy alta o muy baja, entre muchos factores. ¿Y cómo saber si mi planta necesita esos cuidados? Quédate con nosotros y visita la lista de reproducción para que encuentres tu planta y lo que necesitas saber sobre esa planta en especial.